Bueno, bueno, entonces vamos a hablar del Espíritu Santo. Primero, pues me gustaría hablar un poco de quién es Él, quién es el Espíritu Santo y que nos ubiquemos quién es el Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu Santo de Dios está mencionado desde el Antiguo Testamento, está mencionado prácticamente desde Génesis 1, capítulo 1, desde el puro inicio. Dios se presenta también en tres formas. De hecho, cuando Dios dice que hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, y no dijo a mi imagen y semejanza, Dios es tripartito. Se manifiesta de tres maneras directamente que podemos ver en toda la Biblia: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y se habla de que Dios es espíritu, que no es físico, no es físico directamente, excepto el Hijo de Dios sí vino en cuerpo, se hizo carne, o sea, fue físico, es físico. Pero el Espíritu Santo de Dios no es físico, es un espíritu, es un ser, es alguien. En la palabra espíritu implica que es una persona, es alguien. Y de pronto nosotros no sabemos que Dios es espíritu, de pronto nosotros no sabemos que, que podemos conocer al Espíritu Santo de Dios y el rol tan importante que tiene el Espíritu Santo de Dios, a tal punto que cuando Jesús se iba a ir de esta tierra, en sus últimos días le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo a ustedes. O sea, Jesús puso más alto la presencia del Espíritu en todos los creyentes que él estando físicamente. Eso es algo muy fuerte, es una afirmación muy fuerte. O sea, nos conviene más, se los digo así, según la Biblia, nos conviene más caminar con el Espíritu Santo que con Jesús físicamente al lado nuestro. Físicamente al lado nuestro. ¿Por qué? Y uno dice: no, pero es que si Jesús estuviera al lado mío, pues todo se me arreglaría. ¿Sí? ¿Seguro? No, veamos los discípulos. Pedro seguía siendo un cobarde que negó a Cristo 3 veces. Tomás seguía siendo un incrédulo y un tipo súper inseguro y pesimista. Y si uno mira a todos los discípulos, ellos seguían siendo temerosos, ellos no estaban bien. Salvo cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí fue que sus vidas fueron cambiadas. ¿Por qué? Porque Cristo estaba al lado de ellos, no dentro de ellos. Y el Espíritu Santo, la diferencia es que sí puede entrar en nosotros y nos puede transformar en nuevas personas. Y nos puede hacer, nos da la naturaleza de Dios. Entonces la transformación, la relación con Dios es de dentro hacia afuera. Y para eso convenía que Jesús se fuera, para que no se fuera entregado el Espíritu Santo. Y esto era una profecía que está en el libro de Joel, que es un libro de profeta menor del Antiguo Testamento, que dice que el Espíritu Santo, el Dios derramará su Espíritu sobre todas las personas, sobre toda carne, sobre todo ser humano, hijos, mayores, jóvenes, ancianos, por igual. Y en el Nuevo Testamento se explica eso, que Dios ya no hace excepción, da el Espíritu a todos, da el Espíritu a judíos, a gentiles, porque es que en el principio solo eso era para los judíos. Nadie más conocía el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios, solo los judíos. Y ni siquiera solo los judíos. Un grupo selecto del pueblo judío conocían al Espíritu de Dios. No había acceso libre. Pero Jesús le rogó al Padre: da el Espíritu a todos, yo pago por eso, yo quiero dar eso a la humanidad. Y Jesús nos abrió el acceso para que todos pudiéramos recibir el Espíritu Santo, siendo no judíos, siendo de todas las edades, sin importar preparación académica, sin importar condición. Pablo dice: hombres y mujeres por igual, esclavos, libres. No hay una discriminación para recibir y para ser guiado por el Espíritu Santo, sino que Dios nos quiere usar a todos y quiere darnos su espíritu, o sea, al nivel de unción, pongámoslo así, a los que de pronto han escuchado eso, nos lo quiere dar absolutamente a todos. Es un regalo el Espíritu Santo, es la bendición máxima que hay en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se habla que Dios te bendiga para que tengas carro, casa, beca, mucho dinero. No, se habla de que Dios te bendiga al dar su espíritu, que te dé el espíritu, porque donde está el espíritu todo lo demás es bendito. Es la bendición integral. Si eres guiado por el espíritu en tu vida emocional, vas a ser próspero. Si eres guiado por el espíritu en tu vida económica, vas a ser próspero. Si eres guiado por el espíritu en tu vida ministerial, vas a ser próspero. Pero
a lo que guía el Espíritu Santo. Él es la bendición de Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús también dijo, yo vine para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿A qué se está refiriendo? Ese río, esa vida que es el Espíritu de Dios. No se está refiriendo a cosas externas, no se está refiriendo a yo vine a que tengas una vida con mucho dinero. No, es más, Jesús prometió otras cosas, prometió en este mundo tendrán aflicción. Cuando se refería a la vida, es la vida interna que Dios nos da, que por más que vivamos debajo de un puente, vamos a estar llenos de vida, tenemos el potencial de la vida máxima que ni siquiera la persona más rica de este planeta tiene. Es la bendición máxima. Las personas que han probado al Espíritu Santo saben de lo que estoy hablando, que es algo tan sublime, tan eterno, tan grande que no se puede comparar con cualquier cosa de este mundo, ni cerquita. Y se los digo sin exagerar, o sea, no quiero usar lenguaje como de hipérbole y que ustedes digan, no, es que es una prédica y como que les gusta decir eso. No, se los digo de todo corazón. Experimentar al Espíritu Santo de Dios es la cosa más extrema que he probado, que he vivido en toda mi vida, la cosa más alta, más gloriosa, la cosa más perfecta que existe. El Espíritu Santo me ha mostrado el amor más perfecto que existe, el gozo más grande que existe, la paz más grande que existe. O sea, es la plenitud de Dios, ¿sí? Y como ya varios de ustedes saben, pues yo me voy a casar. Y aún así les puedo decir de todo corazón, experimentar al Espíritu Santo no se compara. No se compara. Es algo demasiado alto. No se compara. El gozo ni siquiera de casarme. El Espíritu Santo es lo máximo que existe. Y Él quiere que todos lo podamos vivir, todos lo podamos recibir. Todos podamos caminar con Él. Pero es que no lo conocemos. No conocemos quién es Él. Ignoramos al Espíritu Santo, lo contristamos, pero Él es el único que transforma las vidas. Entonces voy a contar algo de mi testimonio, de mi historia con Dios y con el Espíritu Santo. Y es que yo lo recibí a Él, pero yo no me di cuenta cómo pasó. La Biblia ni siquiera se enfoca, ustedes de pronto han escuchado mucho la frase de, tienen que recibir a Cristo en su corazón. Esa frase así entera no existe. Y si existe la frase, pues en el Nuevo Testamento no existe. Y si existe la frase de recibir a Cristo, pero se refiere a recibir su enseñanza o recibirlo cuando Él estaba físicamente acá y que lo recibían en sus pueblos. Pero a partir de allí la pregunta no era tanto si íbamos a recibir a Cristo o no. Si ustedes miran el libro de los Hechos, la pregunta que hacían los apóstoles era, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Esa era la pregunta máxima. Entonces, nosotros si queremos una vida plena con Dios, un caminar con Dios, necesitamos al Espíritu Santo, que no es solo un poder y ya, no es solo como que para que nos use y listo, no, es una persona. El Espíritu Santo es alguien que fue enviado para glorificar a Cristo. No hay ninguna alabanza al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no hay ninguna, por decirlo así, glorificación, no existe eso en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él fue enviado para glorificar a quien lo envió. O sea, es Dios, ¿sí? Es el Espíritu más poderoso que existe, que es eterno y vino a servirnos. De hecho, también lo llaman el ayudador. Él vino a servirnos, a ayudarnos. Y de paso es tan humilde que ni siquiera se exalta a sí mismo. No se muestra, no busca gloriarse a sí mismo. El Espíritu de Dios es la personalidad de Dios directamente manifestada. Y Dios quiere que conozcamos su Espíritu Santo. Si queremos conocer un poco de la personalidad de Dios, podemos mirar Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, humildad y dominio propio. De pronto me salté uno, templanza, no, estoy mezclando versiones, pero ustedes me entienden, está en Gálatas 5. Y pues allí se puede ver que así es el Espíritu Santo. Él es así. Él tiene todas esas características. Y es demasiado santo, demasiado sensible. Por eso es que el recibir al Espíritu requiere un sacrificio que borre el pecado completamente. Porque nadie es digno de recibirlo. Nadie es digno de que el Espíritu viva
en Él. Solo el Mesías era digno de eso. Y Jesús pagó por nosotros para que nos fuéramos hechos dignos, fueran borrados nuestros pecados y el Espíritu pudiera tomarnos, el Espíritu pudiera derramarse en nosotros. O sea, el valor de que podamos recibir al Espíritu Santo es que se requería un sacrificio de sangre, un sacrificio muy fuerte. El sacrificio de Cristo fue necesario para que pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Entonces es muy santo, es demasiado santo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si uno ve en el libro de los Hechos, vean con cuidado que el Espíritu Santo les habla a los discípulos. Voy a dar un ejemplo. Hechos 16. No, voy a primero leer Hechos 8. Hechos 8, 26, 29. Dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de Candace, la reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu, está en mayúsculos, el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así hay muchos ejemplos en la Biblia que el Espíritu Santo le hablaba cosas a las personas directamente. Ve a tal lugar, haz esto. El Espíritu Santo puede hacer eso en nuestras vidas, puede hablarnos, puede dirigirnos. Pero primero hay que entender las bases de eso, entender quién es Él. Porque si yo les digo, si yo les puedo enseñar acá y ustedes pueden buscar en YouTube y seguramente encontrarán muchos videos que hablan de cómo escuchar al Espíritu Santo. Entonces te van a decir, métete en oración, debes estar tranquilo y vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Y algunos de ustedes dirán, pero yo no escucho nada. ¿Por qué? Porque no hay una base y un entendimiento de la base de eso. O sea, todo lo que esos videos de YouTube enseñan son para personas ya nacidas de nuevo. Voy a dar un ejemplo un poco fuerte. Si tú no has nacido de nuevo y de hecho estás endemoniado, y te doy esos consejos de deja la mente tranquila y eso, vas a escuchar son demonios, otros espíritus, no vas a escuchar necesariamente al Espíritu Santo. Entonces, depende. Primero tienes que haber recibido al Espíritu para empezar a caminar con el Espíritu. Debes nacer de nuevo para que esa relación con el Espíritu Santo sea una normalidad. Necesitas del sacrificio de Cristo para que el Espíritu Santo empiece a moverse en tu vida. Y hay un primer acercamiento que uno tiene al Espíritu Santo sin uno haber nacido de nuevo. Cualquier persona, cuando el Espíritu Santo se acerca a un no nacido de nuevo, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo se acerca a mí y yo no he nacido de nuevo, no voy caminando con Dios, ¿qué es lo que yo siento? Como una convicción de pecado. Y también, ¿qué es lo que pasa? Puedo experimentar cosas de la obra de Cristo, aún siendo no nacido de nuevo. Puedo experimentar que como Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la verdad. O sea, uno siente una convicción fuerte, como esto es real, pero a la vez uno siente la santidad de Dios como, ¡no! Uy, eso genera una convicción. Yo experimenté eso alguna vez, de no ser capaz de alzar la cabeza y tener que pedirle perdón a Dios por mis pecados, porque el Espíritu Santo primero trae esa convicción de pecado, porque ese es el impedimento para que Él pueda luego entrar. Primero trae convicción de pecado. Y cuando uno pide perdón por los pecados, uno recibe el sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo puede entrar. Por medio de la fe puede entrar. Y el Espíritu Santo se recibe por medio de la fe, no por las obras. Entonces, todo lo que yo digo acá, miren, no intenten tener una comunión con el Espíritu Santo haciendo esfuerzos. Van a fracasar terriblemente. O sea, no intenten hacer obras como, no sé, voy a tener una relación con el Espíritu Santo si yo hago todos los cursos de la iglesia, si yo me levanto todos los días a una misma hora para leer tantos pasajes de la Biblia, y si yo hago eso voy a empezar. No funciona tan así. Claro, una relación con el Espíritu Santo incluye muchas de ese tipo de cosas, pero si ustedes primero buscan eso para tener una relación con el Espíritu Santo, van a fracasar terriblemente, ¿ok? El Espíritu Santo no es para la gente capacitada. Todo lo contrario. El Espíritu Santo es para los
incapaces, es para los débiles, es para los que necesitan ayuda, es para los que no se creen independientes, es para los que saben que son débiles y que necesitan a Dios, como el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, yo necesito entender mi debilidad de, ok, yo no sé orar, no puedo orar, no me conecto con Dios, no sé quién es Dios. Si yo soy humilde en ese sentido, en vez de creerme alguien religioso y que tengo una relación con Dios como los fariseos, si yo entiendo esa debilidad que tengo y digo, no puedo hacer nada, nada, estoy totalmente capacitado para que el Espíritu Santo me ayude, para que Él se manifieste en mí. El Espíritu Santo es para los débiles. Quiero que se graben eso, el Espíritu Santo no es para los fuertes. Si queremos una relación con el Espíritu Santo, no es por las obras, no es por nuestra fortaleza, es por nuestra debilidad que Él viene a ayudarnos. ¿Y cómo se mueve el Espíritu Santo en nuestras vidas? Igual que como lo recibimos, por medio de la fe, no por las obras. Si yo le creo a Dios, ¡boom!, empiezo a caminar con el Espíritu Santo. ¡Ey, pero yo no soy perfecto! Justamente Él vino a santificarte. O sea, si quieres al Espíritu Santo, inicia por no ser santo. O sea, si me hago entender, porque lo necesitas a Él para ser santo. Entonces, el Espíritu Santo es el único que puede producir santidad en nosotros, el único que nos puede transformar a imagen de Cristo, porque esta es su labor, mostrar a Cristo. Y es el Espíritu de Cristo, que Padre, Hijo, Espíritu, los tres son uno, un mismo Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos transforma a imagen de Jesús, nos hace parecidos a Jesús, es el que nos habla de Jesús, el que nos recuerda las palabras de Jesús, el que nos señala a Jesús. Entonces el Espíritu Santo puede enseñarnos las Escrituras para que veamos a Cristo, porque Él inspiró la Biblia, las Escrituras, para que Cristo sea revelado a la humanidad. El Espíritu Santo es el único que puede generar revelación de Cristo, y que uno en serio lee la Biblia y uno dice, wow, vida. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo es que Dios nos habla, porque Dios está en el cielo, Cristo está en el cielo, pero ¿cómo nos puede hablar acá en la tierra? Porque su Espíritu está en la tierra. Es que esa es la cuestión. Entonces les voy a decir algo. Miren, Jesús cuando estaba con sus discípulos, los discípulos no le oraban a Jesús. Sí, o sea, pues porque lo tenían al lado, no iban a sentarse al lado de Jesús y decir, Señor, yo te pido tal cosa. Pues como que no tiene mucho sentido, pues porque lo tenían al lado, entonces conversaban con Él, conversaban directamente. Pero una vez Jesús se fue al cielo, uno sí puede ver oraciones a Cristo en el Nuevo Testamento, muchas. Entonces, uno puede ver que esa es la comunicación, como al cielo. Pero es que hay una cuestión acá. Jesús dijo que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne, que iba a estar acá en la tierra. Entonces, si el Espíritu Santo está en la tierra y está acá, y al ser un espíritu no está limitado por lo físico, o sea, y además sabemos que Dios es omnipresente, significa que yo no necesariamente tengo que tener una relación lejana con el Espíritu Santo, como si Él estuviera en el cielo, sino que yo le puedo hablar de frente porque está acá. ¿Sí me hago entender? Por eso uno no ve oraciones al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Uno ve conversaciones directas. Que uno está como, Espíritu Santo, muéstrame tal cosa. Y Él le responde a uno, gracias, lo necesitaba. O uno puede hablar así con el Espíritu. Y eso, ¿dónde está en la Biblia? Se pueden ver varios ejemplos, pero voy a usar una frase que dijo Pablo, que es casi al final de 2 Corintios. Cuando él se despidió de los corintios, les dijo lo siguiente. Les dijo que la gracia del Hijo, el amor de Dios o del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí vemos lo que cada uno revela. El Padre reveló su amor. La característica clave del Padre es el amor. Lo que trajo el Hijo, y eso lo dice el Evangelio de Juan, es la gracia. La ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Así inicia el Evangelio de Juan. Y el Espíritu Santo, ¿qué revela Él? Que podemos tener comunión con Dios por medio del Espíritu.
yo puedo hablar, tener comuniones, compartir. Ese es el término que se usa en la Biblia. Yo puedo hablar con el Espíritu Santo, puedo tener comunión con el Espíritu Santo, puedo desahogarme con el Espíritu Santo y Él puede mostrarme las cosas de Dios. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 2, que las profundidades de Dios, de lo que está en la mente de Dios, lo revela el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es muy grande, es muy importante. Si uno mira aún en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no es solo ese ser que luego apareció en el Nuevo y que es manso y apacible y ya, sino no, se ve manifestado con mucho poder en el Antiguo Testamento. De hecho, el Espíritu de Dios es quien guía a su pueblo. El Espíritu Santo guiaba al pueblo de Israel por medio de que cuando ellos estaban en el desierto, en la noche había una columna de fuego y si se movía la columna, el pueblo seguía la columna, y en el día era una columna como de nube, como una niebla que estaba en el pueblo y estaba encima del tabernáculo. Que ahora cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en un nuevo templo que es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, somos las personas. O sea, esa nube puede estar en mí, puede llenarme, pero necesitamos entender que pues primero hay que consagrar el templo. O sea, como el tabernáculo lo consagraban con sangre y eso, lo mismo. Yo necesito recibir el sacrificio de Cristo para que el Espíritu llegue y me inunde y me tome. Yo necesito el sacrificio de Cristo, necesito cumplir las condiciones que puso Cristo, que son muy simples. Las condiciones de su pacto son muy sencillas porque Él hizo todo lo difícil. Las condiciones son simples, es creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Fin. Bueno, y para entrar en el pacto, bautizarnos en agua, ya para unirnos con Cristo. Ya, esas son las condiciones del pacto. ¿Qué más? No es más. O sea, ya si yo cumplo esas condiciones, si yo camino una vida de arrepentimiento, que cuando peco le digo a Dios, perdóname de todo corazón, ¡pum!, me limpias de todo pecado y ya puedo experimentar que la nube viene a mí. Y esa nube era también la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios. Esa gloria que conoció Moisés es el Espíritu de Dios. Es esa presencia del cielo en la tierra. Si queremos experimentar el cielo en la tierra, es el Espíritu Santo lo que estamos buscando. Él es el agua de vida, que el que toma de esa agua jamás vuelve a tener sed. No hay nada más alto, no hay nada más que nos sacie en esta vida. Hay una cuestión: el Espíritu Santo no te va a hablar mucho. O sea, realmente, de fondo, hablo acá un principio espiritual. El Espíritu Santo no te va a hablar de las cosas de la tierra, te va a hablar de las cosas del cielo. El que habla mucho de las cosas de la tierra en realidad es Satanás. Y bueno, y también pues es que Jesús, cuando reprendió a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque solo piensas en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Entonces, es normal que el Espíritu Santo de pronto no se enfoque demasiado en tus problemas. ¿Por qué? Porque no son nada para Él, son añadiduras. Y si se enfoca en tus problemas, es porque quiere mostrarte algo, quiere revelarte algo celestial. Pero Él no está solo como para, no sé, para decir: ay, me pinché en el carro, Espíritu Santo, ¿me puedes arreglar la llanta? Él no está para eso. Él está para mostrar quién es Dios y el plan eterno de Dios. Y si me arregla la llanta, es para mostrarme algo de Dios. No es porque sí. Entonces, entender que si queremos una relación con el Espíritu, es normal que Él no nos ponga atención. Es como cuando tú le hablas no sé, seguramente con André yo no puedo hablar de fútbol, porque pues es un tema que a ella no le interesa, no lo ve, no lo sabe, no le importa. Entonces yo no puedo tener comunión con el fútbol, que el fútbol traiga comunión en mi relación con André, porque no tiene nada que ver, es algo externo de ella, ¿sí? Con el Espíritu Santo es igual. Si tú dices: pero quiero que me hables de esto, para el Espíritu Santo todo eso es como irrelevante, como no me enfoco en eso, o sea, como que eso no me interesa. Así que si quieres tener comunión con el Espíritu Santo, tienes que tener comunión en las cosas que a Él sí le interesan. Y debemos entender que el Espíritu Santo tiene sentimientos, y eso está mencionado inclusive en Efesios. Cuando Pablo dice: no contristen al Espíritu Santo. Contristar significa entristecer. No contristen al Espíritu Santo, y así como una lista de cosas, con arrebatos de ira, cosas, o sea, como actitudes que pueden ser bruscas, que hacen que el Espíritu Santo se sienta triste. O sea, el Espíritu Santo puede revelar, mostrar
O sea, él tiene sentimientos y revela lo que siente Dios. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando uno conoce al Espíritu Santo y uno empieza a caminar con el Espíritu Santo, Él empieza a revelar lo que está en el corazón de Dios, lo que siente Dios. Entonces Él empieza a revelar el amor de Dios. Eso lo dice en Romanos, que el Espíritu Santo derramó el amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, una persona llena del Espíritu automáticamente está llena del amor de Dios. Así no le hayan predicado el amor de Dios. Les voy a dar un ejemplo. En el libro de los Hechos no se menciona el amor de Dios. Pero es obvio que se ve actuado el amor de Dios en todo el libro, aunque no se predicaba directamente el amor de Dios como cuando predicaban el Evangelio, pero era algo obvio que se vivía. Entonces una persona llena del Espíritu va a ser llena del amor de Dios y también va a experimentar lo que siente Dios, va a empezar a sentir cosas que siente Dios. Cuando Dios odia algo, esa persona va a empezar a odiar también ese algo. Cuando Dios ama algo, esa persona también va a amar ese algo. Voy a dar un ejemplo. Cualquier nacido de nuevo, lleno del Espíritu, automáticamente, esto lo dice el apóstol Juan, va a amar a los hijos de Dios. Va a amar a otros creyentes. Eso es automático, reconoce su familia. Porque comparten un mismo espíritu. Un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu, tarde o temprano, el Espíritu Santo va a ponerle, así sea una mínima empatía, va a poner un amor, por ejemplo, por Israel. ¿Por qué? Porque es lo que ama a Dios. O sea, es algo inevitable, es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Y todo lo que Dios ama va a empezar a brotar por el Espíritu Santo en nosotros. Pero si somos llenos del Espíritu. Si no somos llenos del Espíritu, pues no va a fluir de mí el amor de Dios, un montón de problemas voy a tener. Pero si de verdad empieza a fluir de mí el Espíritu y empieza a tomarme a mí, eso empieza a fluir en mí. Eso empieza a brotar en mí. Pero aquí está el principio. Para caminar con el Espíritu hay que menguar. Yo tengo que menguar para que Él crezca en mí. Él tiene que tomarme más para que Él se manifieste más fuerte en mi vida. Entonces, el caminar con el Espíritu, muchos, no sé, Kathryn Kuhlman, para los que sepan quién es ella, o Benny Hinn, otros que han hablado mucho del Espíritu Santo, generalmente ellos dicen que hay que pagar un precio. Lo enseñan muchísimo, pero pongámoslo en términos bíblicos. En términos bíblicos, ese pagar precio no lo dice literalmente así, pero lo que sí dice es que nosotros debemos rendirnos, básicamente como entregarnos. De hecho, Pablo lo pone así: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Entonces, si yo quiero caminar con el Espíritu Santo, yo tengo que negarme a mí mismo. Oscar tiene que desaparecer. Oscar no puede hablar más. Ya no tengo derecho a hablar. Ya no tengo derecho de opinar. Ya no tengo derecho de... No, tengo que rendir todo, mis derechos. Tengo que decir, yo muerto. Para que el Espíritu Santo me tome. Para que se pueda decir que ahora Cristo vive en mí y ya no Oscar. Entonces mi nivel de relación con el Espíritu Santo depende de mi nivel de rendición. Es como directamente proporcional. Y si yo no me rindo, si yo sigo gobernando, no voy a dejar que el Espíritu se manifieste. Porque es que el Espíritu se manifiesta voluntariamente. Él no nos quita nuestra voluntad, ¿sí? Él no nos maneja como marionetas. O sea, no. De hecho, Pablo dice que la profecía está sujeta a la boca del profeta. Puede que el Espíritu Santo me revele profecías, pero si yo no rindo mi boca para hablarlas, no salen. No salen. Entonces, ¿qué es lo que busca el Espíritu? Rendición para poderse manifestar. Y por eso es que era tan importante, pues por eso es que es tan importante el término Mesías. Mesías significa el ungido. Es eso, ¿ungido por quién? Por el Espíritu. Jesús sí estaba 100% rendido en su voluntad. Y por eso es que el Espíritu podía manifestarse tan fuerte en él, al 100%. Y no significa que nosotros no tengamos ese acceso, solo que nosotros lo bloqueamos. Pero sí tenemos el acceso. Tenemos la manera de experimentar hacia el Espíritu, pero lo bloqueamos porque no nos negamos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace primero? Trae convicción. Entonces, las cosas que impiden mi relación con Él me las va a empezar a inquietar, mostrar.
Y uno, sí señor, yo lo rindo. ¡Boom! Eso hace que crezca mi relación con Él porque ahora Él se puede manifestar en esa área. Y así, todo, tenemos que rendir inclusive nuestra forma de pensar, nuestro intelecto, lo que pensamos, lo que sentimos, tenemos que rendir todo eso. Es como quitarnos todos los derechos, decir, ya, o sea, yo me rindo. Y aún nuestro tiempo, decir, no, mi tiempo es tuyo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo tenemos que rendirlo para que Él se manifieste en nosotros. Tenemos que menguar para que Él crezca. Entonces, es un principio muy importante. Bueno, ahora sí contar un poquito de mi testimonio. Quiero contar cómo el Espíritu Santo me empezó a guiar cuando yo conocí a Cristo. Sucede que yo recibí el Espíritu Santo, que fue lo primero que Él hizo en mi vida, me salvó de la depresión. Él es vida, sacó la muerte en mí, la depresión es muerte. Y cuando Él llegó, quemó toda esa oscuridad, quedé libre de depresión como en 2 semanas, yo no sentía nada, yo no me sentía triste y empecé a sufrir de lo contrario, empecé a sentir un exceso de vida, de gozo, una cosa celestial, una cosa que explotaba en mí, que era incontenible, que ya tenía que salirse a otras personas. Cuando yo iba a la universidad me ponía audífonos y ponía canciones de una llorando, o sea, no podía parar de llorar, era vivir el cielo acá en la tierra, me mostró su gloria, yo no sabía que era el Espíritu Santo, pero era como si yo viviera en el cielo, era muy inseguro, tímido, débil, extremadamente temeroso, pero eso era y con hambre, solo quería más, y le creía a Dios. Le creí a Dios, le creí que Él me dijo. Recuerdo que una vez vi un documental de un predicador que de pronto algunos de ustedes conocen, Dante Gebel, en 2015, estoy hablando de 2015, vi un documental de Dante Gebel que hablaba cómo Dios le abrió las puertas para reunir muchas personas en estadios, así de manera milagrosa, cómo Dios le abrió la puerta y el Espíritu Santo vino sobre mí mientras yo veía ese documental. Y yo llorando y solo me decía, me hablaba así por dentro, es una voz espíritu, no una voz audible, una voz espíritu y debemos buscar esa voz espíritu, no la voz audible, ahorita hablamos de eso. Porque de hecho Jesús solo hay, en los evangelios solo hay creo que 2 relatos del Padre hablando audiblemente a Cristo. Del resto de veces no le hablaba así, sino en el Espíritu. El Espíritu no es físico, no son ondas de sonido. Así que Él nos habla de espíritu a espíritu. Debemos empezar a usar esos sentidos que Dios nos da como nacidos de nuevo para empezar a escuchar la voz del Espíritu. Pero ahorita vamos para eso. Entonces yo vi este documental, el Espíritu Santo vino sobre mí y yo llorando y escuchaba esa voz del Espíritu que me decía, te voy a encargar algo similar, te voy a encargar una responsabilidad así. Y yo, pero yo no sirvo en nada en la iglesia, yo no he hecho nada, yo no he estudiado nada, yo no sé, pero lo creía, o sea, en mi corazón ardía, que yo veía multitudes y yo sabía, yo le voy a hablar a multitudes, le voy a hablar a multitudes. ¿Quién me reveló todo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hacía eso, que me mostraba naciones, que yo le iba a hablar a gente de muchas naciones y que ustedes estén conectados acá. Muestra que Él ha sido fiel a lo que Él me habló. Fiel hasta el día de hoy. Inclusive me habló del tema de pareja y solo me dijo algo muy sencillo, me dijo, eso vendrá por añadidura. Y fue fiel hasta el día de hoy. Acá está la muestra de la fidelidad. Entonces, Dios ha sido fiel en todo lo que Él me ha dicho. El Espíritu Santo, de hecho, yo recuerdo cada año, esos primeros años que lo conocí, yo recuerdo que cuando terminaba cada año yo me ponía a pensar y hacía como mentalmente, recapitulaba el año y solo decía, Dios es fiel, Dios ha sido fiel. Porque los primeros años fueron difíciles, muchas dudas, muchas preguntas con Dios y Él solo me iba respondiendo y iba siendo fiel a lo que me había prometido, pero que me tocaba lanzarme al agua, creerle, cosas como ese versículo de, he aquí que pongo una piedra de tropiezo, pero todo aquel que confíe en esa piedra no será defraudado. Esa piedra es Cristo, es una profecía de Cristo, eso está en Isaías. Y Juan el Bautista citó esa profecía, que Él era esa piedra de tropiezo. Entonces yo veía que el mensaje de Cristo generaba tropiezo, contiendas, argumentos, era difícil de aceptar en mi casa, era difícil de aceptar para mi mente, pero cuando recibí ese versículo por medio del Espíritu, yo dije, voy a poner mi confianza en Él y no voy a ser defraudado. Él no me va a defraudar. Voy a decidir creerle. Y lo hice y con el paso de los años solo podía decir, fue fiel. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel.
no encuentro fallas en Cristo, no encuentro que no haya cumplido lo que me ha dicho, sino que todo se cumplió al pie de la letra, y eso todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y si algo no se cumplió al pie de la letra es porque escuché a mi propia mente o mis emociones, pero no directamente al Espíritu Santo. Pero las experiencias que puedo decir, escuché al Espíritu directamente, sé que fue el Espíritu Santo. ¿Por qué lo detectaba? Porque lo conocí. Es por eso. Por eso es que yo podía experimentar mejor, como que diferenciar un poco más su voz. ¿Por qué? Porque lo conocí, porque estuve en esa gloria con Él, porque Él estuvo en mi cuarto, porque Él se manifestó en mi cuarto y sentía el cielo en mi cuarto. Entonces, cada vez que Él se manifiesta, yo lo conozco, sé quién es Él, lo puedo detectar. Y de pronto, muchos de ustedes no han tenido esa experiencia. Necesitan conocer al Espíritu Santo, porque una vez lo conozcan, lo detectan inmediatamente. Detectan su presencia inmediatamente, porque saben quién es Él y que no hay nadie que se compare a Él. Es más, pueden detectar todos los imitadores del Espíritu Santo, porque existen espíritus malignos que imitan al Espíritu Santo, gente que tiembla también. Eso también pasa en la nueva era, eso pasa en en otras corrientes religiosas, pero no es el mismo espíritu, no produce el mismo fruto. Pero cuando conoces al Espíritu Santo, empiezas a conocer su voz, empiezas a conocer esa voz viva de Él, esa voz dulce de Él, esa voz que da vida. Y las voces externas dices, un momento, eso creo que no es el Espíritu Santo. Eso de pronto es algo humano, o también puede ser inclusive algo demoníaco. Uno lo empieza a detectar. Pero hay que conocer al Espíritu Santo, hay que caminar con Él, hay que hablar con Él, hay que conocer su gloria. Y bueno, ¿cómo el Espíritu Santo me empezó a guiar cuando yo inicié? Inicialmente Él se manifestó de una manera muy directa que está en la Biblia, que Él es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Qué hizo Él? Me empezó a guiar a toda verdad. ¿Cómo lo hizo? Sencillo. Yo leía la Biblia, Él me iba enseñando, me iba resaltando todo lo importante que quería enseñarme en la Biblia, solito, solito. De hecho, el apóstol Juan fue muy claro. Él dijo, la unción que ustedes recibieron, o sea, el espíritu que ustedes recibieron, es genuino, es verdadero, y les enseña todas las cosas, todo lo que necesiten saber, y no necesitan que ningún hombre les enseñe. Lo dice ahí, en la Biblia, clarísimo. Entonces, el Espíritu Santo me enseñó, a solas me enseñó, me mostró, sí, usó personas, usó seres humanos, pero yo detectaba, esta es la voz del Espíritu a través de esa persona. ¿Y qué es lo que me pasaba? Me enseñaba la Biblia y también pasaba algo. Cuando yo ponía prédicas en YouTube, las prédicas, por ejemplo, de, no sé, un predicador criticando a otro, ¿qué pasaba? Acá ustedes me pueden decir que esto es emoción, lo que sea, pero los que lo han vivido me van a entender. Yo experimentaba, yo sentía al espíritu como se apagaba, se contristaba. ¡Puf! Y yo decía, nah, yo no quiero ver esto. Porque soy adicto a esta sensación, soy adicto a esta vida, esta agua de vida, pues yo necesito tomar más de esa agua. Es lo único que me ha transformado, es lo único que me hace feliz. Yo no quiero algo que no quiera el Espíritu Santo. ¿Qué hacía? Quitaba esas prédicas. Y después, años después, yo no tenía como bagaje teológico profundo, no. Años después revisé un playlist que yo tengo y miré esas prédicas y noté algo. Las prédicas que, bueno, después me di cuenta, los predicadores que el Espíritu Santo me estaba guiando no a escuchar, yo después leyendo la Biblia me di cuenta que estaban diciendo cosas que no eran ciertas en la Biblia. Eran falsas doctrinas. Y el Espíritu Santo me estaba protegiendo. Sin mi entendimiento. Solo era como, ¡puf! No estoy, listo, yo hago caso, no está, se acabó. Y vi las prédicas que él se manifestaba y me tocaba profundamente y encontré algo. Y es que todo lo que decían correcto esos predicadores, todo eso lo recordaba. Y todo lo que no decían correcto, ya sea por su humanidad, por alguna mala interpretación de un versículo aquí y allá, no lo recordaba. Como si eso no se me hubiera olvidado y el Espíritu Santo solo me hubiera dirigido a todo lo que era cierto. Y yo dije como, wow, el Espíritu Santo puede dirigirnos a toda verdad.
Pero es que no lo creemos. Siempre pensamos que entonces alguien nos tiene que dar argumentos, nos tiene que explicar teológicamente mejor. Y al que nos dé los mejores argumentos teológicos y eso, a ese sí le creemos. En vez de creerle al Espíritu de verdad, en vez de creerle a Él, que cuando Él nos dice, no escuches eso, no hay que meterle mente. Hay que negar mi mente. Porque mi mente me puede decir, eso sí tiene sentido. Ay, no, yo tengo que quitar, decir, no, mente, tú no entiendes, Él sabe mejor. Confío en Él. Listo. Se acabó. Y ustedes van a ver algo. El fruto tan tremendo de esa decisión. El fruto de que Dios los dirija a toda verdad. El fruto del tipo de alimento que van a recibir de parte de Dios. Les va a dar salud en su interior. Los va a mantener firmes. Entonces, ese fruto va a demostrar que de verdad el Espíritu Santo los está guiando a toda verdad. El Espíritu Santo puede hacer eso, así que les recomiendo, antes de ver una prédica, antes de siquiera leer la Biblia, miren, Satanás citó la Biblia, se la citó a Jesús fuera de contexto. Si Satanás está al lado tuyo y abres la Biblia, él te puede decir cosas torcidas de la Biblia. Así que necesitas inclusive al Espíritu para entender bien la Biblia. Porque Satanás puede usar la Biblia para señalarte y condenarte en cosas que, no sé, voy a dar un ejemplo. Puedes estar leyendo la historia del joven rico y Jesús le dijo a este joven, vende todo lo que tienes y sígueme. Y Satanás puede usar eso y decir, si ves, no eres obediente porque no has vendido todo lo que tienes. Pero si conoces al Espíritu Santo de Dios, vas a conocer la fuente de inspiración. ¿Cómo está escrito eso? ¿Por qué esas palabras están así como están? Y Él te puede explicar, te puede mostrar otras partes de la Biblia, te puede mostrar el panorama general. No estoy hablando acá de misticismo, que cada uno cree lo que se le dé la gana. No, porque el Espíritu mismo da testimonio que las Escrituras son el testimonio más seguro, la palabra profética más segura. Así que el Espíritu Santo va a hablar una cosa en una misma dirección. No es un desorden. No es una cosa aleatoria, es que el Espíritu me dijo a mí, de pronto no te lo dijo a ti, sino solo a mí y a ningún otro creyente del mundo. No, el Espíritu Santo le habla a toda la iglesia, alrededor del mundo, y habla por una misma boca. Y así es que uno detecta al Espíritu Santo, inclusive en reuniones de iglesia. Si alguien da una palabra y otra persona la complementa, uno se da cuenta. Todo es un complemento de una misma voz. Y cuando hay una voz que es totalmente diferente, uno sabe, esta no es el Espíritu Santo. Porque no es algo aleatorio. El Espíritu Santo es el testigo de todos los hechos de Cristo. Él mismo resucitó a Cristo entre los muertos. Y Él vio, Él sabe todo y puede dar testimonio de eso. Puede revelar todas esas cosas. Puede mostrar directamente. Una vez escuché un testimonio musulmán. Y este musulmán contaba que cuando empezó Dios a tocarlo, a llamarlo en su vida, él tuvo sueños de Cristo, donde vio a Cristo, y tuvo sueños de pasajes bíblicos que los veía así como en una película, no como de Chosen y eso, sino como tal cual como ocurrieron, o sea, como la realidad. Él los veía en los sueños, pero nunca había leído la Biblia. ¿Quién le mostró eso? El Espíritu Santo. Y cuando él leyó, él quedó como, ¡wow! Este es mi sueño, ¡wow! Y así se soñaba capítulos enteros del Nuevo Testamento, este hombre, de la historia de Cristo. Y el Espíritu Santo puede mostrar todo eso, puede mostrarnos en sueños cosas, puede mostrarnos en visiones muchas cosas. Él da sueños y visiones. El Espíritu de Dios da sabiduría también para tomar decisiones, da dirección. Entonces, ya podemos entender un poco más de quién es el Espíritu Santo. Y a mí eso me transformó, o sea, realmente busquen esa vida del Espíritu. Así, y lo mismo, cuando hagan algo para Dios, si no hay vida en el Espíritu, dejen de hacerlo. Porque el Espíritu Santo no los está inspirando, porque nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. A través del Espíritu Santo adoramos a Dios. Pero si no hay vida en algo que tú haces, no sé, que sientes la presión de... no sé, voy a dar un ejemplo. Sientes la presión que tienes que, siempre que estás en la calle, dar una moneda a la persona que te pide y sientes esa presión. Yo lo hago como porque me toca. Y si eso no te da vida, detente un momento, porque de pronto el Espíritu Santo no te está inspirando a eso. Pero en otros momentos sí lo va a hacer. Les voy a contar un ejemplo. Cómo el Espíritu Santo una vez me dijo que le diera a alguien.
Y yo era tan tímido, tan temeroso que no lo hice, o sea, me da vergüenza decirlo. Pero fue impresionante. Yo estaba escuchando música en un bus, después de salir de mi universidad, creo. Bueno, los días que yo estaba en la universidad. Y yo estaba escuchando música, estaba muy, muy tocado, fuertemente. Y yo estaba mirando pues para la ventana. Y pues eso que se suben a rapear o se suben a pedir monedas, pues mi mentalidad siempre era como ignorar, o sea, yo no ponía atención. Y pues yo estaba así y en un momento pues sí, sentí que alguien se subió y como que hablaba algo, pero yo estaba tan metido con Dios y con el Espíritu Santo estaba allí, pero yo sentí algo en mi mano. Sentí como si una mano de fuego me tocara y me hiciera así. Y yo, ¡uy! Y yo supe, es el Espíritu Santo. O sea, fue como una reacción inmediata, pero nunca me había pasado. Mentiras, una vez sí me pasó eso. Y yo fui como, ¡ay! Y yo, ¿qué? Yo como, ¿qué me quieres decir? Y era como si me dijera, alza la cara y mira al frente. Y la persona que estaba pidiendo dinero al frente era una persona ciega. Y yo dije, uff, es diferente. Pero estaba tan lleno el bus que me dio pena pararme y hacer toda la vuelta. Y yo, ay, qué bruto. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá también doy otro consuelo. El Espíritu Santo, la gente temerosa es la que necesita el Espíritu Santo. De hecho, los discípulos tenían mucho temor después de que mataron a Jesús. Y bueno, aunque hubiera resucitado, ellos seguían con temor. Y se reunían escondidos y oraban escondidos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, vino un denuedo súper fuerte, una valentía impresionante para predicar la palabra. Y ya no tenían miedo que los echaran a la cárcel. El Espíritu Santo da valentía, da un denuedo impresionante. Entonces, ¿quiénes son los que necesitamos al Espíritu Santo? Los que luchamos con el temor, no los valientes. Es todo lo contrario. Necesitamos de Él para ser valientes. El Espíritu Santo también hace eso. Da un denuedo impresionante. Una persona llena del Espíritu se atreve a hacer cosas muy lanzadas, muy atrevidas por Dios, porque es el denuedo del Espíritu que le pone a hacer eso. ¿O es que será que era fácil en los días de Jesús llegar al templo de Jerusalén y volcarles las mesas a las personas? Eso, a ver, no sé, reto a alguien acá de Bogotá, métase a una iglesia grande y tumbe las mesas a ver si es fácil de hacer, a ver si no da miedo. El qué dirán y que lo saquen a uno, claro que da, es normal, porque se requiere el denuedo del espíritu hacer ese tipo de cosas. No digo que toque hacer eso, no se vayan a ninguna iglesia a hacer eso, por favor, ese es un ejemplo nomás. Entonces necesitamos es al Espíritu Santo. Y recuerdo cuando él me tocó así, y una vez sentí también su mano en una iglesia. Estaba en esa iglesia y vi cómo el Espíritu Santo se movió, y en ese día mi mamá fue sana de un problema que tenía, pues siempre como una úlcera gástrica que la molestaba, y yo sentí que una mano, lo mismo como una mano de fuego, me agarró así, una mano en el Espíritu, a tal punto que yo, o sea, así, perdón, y yo sentí así como es que se me quedó la marca, como rojito, yo pude ver como si alguien me hubiera agarrado la mano. Y yo dije, wow, o sea, el Espíritu Santo me tocó, me agarró la mano. Y eso, pues, eso siempre como que se me quedó allí, que el Espíritu Santo quiere realmente una relación cercana con nosotros, quiere manifestarse. El Espíritu Santo también da señales, señales para direccionarnos, señales para confirmar la Biblia. Y, por ejemplo, yo le preguntaba mucho, muéstrame, confírmame la Biblia. Y en 2018 y creo que 17 también empezó a pasar una señal bastante loca en mi casa. Y es que yo veía como que cuando oraba una luz, todo apagado, pero un bombillo cuando yo oraba parpadeaba. ¡Pum! Pero no la luz amarilla o artificial, sino una luz como blanca, como celestial. Y al principio era tenue, pero a medida que yo me iba metiendo más en oración, como que mi oración iba más firme, creciendo, ¡buf! Era más fuerte, ¡buf! Más fuerte, y mi mamá también lo veía. Y cuando llegaba a la casa después de predicar el evangelio en la iglesia, yo me acuerdo que cuando llegaba yo vi una niebla en mi casa, y eso sí lo alcanzaron a ver varios, no solo yo, inclusive uno de mis hermanos
pensaba que habían hecho un asado abajo y que llegaba el humo y ya, listo. Pero yo decía, no, ellos no saben. Pero yo decía, pero ¿qué esa señal tan loca? O sea, no entiendo, necesito más explicación porque era todos los días que yo veía que ese bombilla alumbraba, todos los días, o sea, no importa si yo estaba feliz, si yo estaba triste, si inclusive yo la había embarrado con Dios, la había pecado y le estaba pidiendo perdón, ¡pum!, veía esa luz. Y a la vez yo decía, esto me debería generarme como temor a Dios. Bueno, al principio sí me generó. ¿Y qué fue lo que Dios me explicó? Un día, con el pasaje de Pedro, Pedro dijo que lo que vio en la transfiguración, que Jesús se transfiguró, el monte de la transfiguración, que se aparecieron Elías y Moisés y una nube los envolvió y brillaban con una luz que no era natural, sino blanca, resplandeciente. Y yo dije, ay, miércoles, son las dos mismas señales del monte de la transfiguración. Yo dije, esto es sumamente santo, esto es sumamente serio. Y Pedro dijo, ¿por qué Dios le mostró esa señal? Para confirmarle las escrituras, porque el que se apareció fue Elías y Moisés. Elías simboliza a los profetas y Moisés la ley. O sea, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, dan testimonio de Cristo. Escúchenlo a él, escúchenlo a él. Y el Espíritu da testimonio de eso. Entonces el Espíritu Santo quería mostrarme que la Biblia era cierta y quería revelarme esas cosas y me dio las mismas señales de la Biblia que él mismo hizo, que él mismo inspiró, el mismo Espíritu. No importa si es acá o en la China, en el otro lado del mundo, es un mismo Espíritu inspirando lo mismo. Y eso era, o sea, esas cosas son muy tremendas, esas son las cosas que han mantenido mi fe. Pero ¿qué pasó? ¿Quién es? Jesús subió al monte de la transfiguración y si no estoy mal solo se llevó a tres, a Pedro, Juan y Jacob. Solo a tres. No sé si se me escapó alguno. O sea, los más cercanos les permitió vivir eso y ver eso. Eso muestra una enseñanza. Si queremos ver esas cosas gloriosas de Dios, necesitamos tener una comunión cercana con Él. Él muestra sus secretos a sus amigos. Él muestra sus cosas íntimas a sus amigos. Igual que cualquier persona abre su corazón es con sus amigos, con los que se siente seguro. Con los que no abre su corazón. Puede ayudarlos, puede amarlos, pero no abre su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi mamá me lo ha dicho. Mi mamá ha estado orando, sintiendo, me dice, siento que el Espíritu Santo está llorando. ¿Por qué? Porque dice que tiene pocos amigos. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a oración solo a decirle, dame esto, ayúdame con esto, y tan. ¿Y tú qué? Y nunca, no le preguntamos, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué te duele a ti? ¿Qué te importa a ti? ¿Qué es lo que te interesa a ti? Y cuando Él revela eso, créanme, sus vidas van a cambiar para siempre. Porque cuando Él les revele eso, ahí es donde van a encontrar su llamado. Porque cuando Dios revela una parte de su corazón, nos hace parte de eso. Voy a dar un ejemplo bíblico. Isaías capítulo 6. El profeta Isaías, ¡boom!, entra en visión. Es llevado y ve el trono de Dios. Y siente que fue lo primero que sintió. Convicción. El Espíritu Santo es lo que hace eso. Entonces, ¿qué salió de su boca? Dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre impuro de labios. O sea, hay cosas malas, no sé si está groserías. Soy impuro de labios, estoy muerto. Porque estoy viendo a Dios, estoy muerto. Y Dios le dijo, no temas. Le mandó un serafín, un ser celestial que le puso un carbón en la boca. Y lo limpió. Entonces el Espíritu Santo primero, ¡pum!, trae convicción. Y él vio la gloria de Dios. Y después, ¿qué escuchó? ¿Quién le dio esta visión a Isaías? El Espíritu Santo. ¿Quién puede llevar a alguien al cielo? El Espíritu Santo es quien me puede sacar de mi cuerpo y llevarme para allá y devolverme. Y no es desdoblamiento, no es viaje astral. De hecho, esa es la falsificación de las tinieblas de algo que el Espíritu Santo sí puede hacer y que hizo con los profetas. Ezequiel fue llevado, esa expresión, y fui llevado. Eso no es satánico. El Espíritu Santo puede hacer eso. Nos puede mostrar el cielo, nos puede mostrar a Dios. Entonces, Isaías vio eso y dijo... Y Dios lo purificó, pero luego escuchó el corazón de Dios, que Dios suspiró y dijo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros para hablarle al pueblo de Israel? Era algo que estaba en el corazón de Dios. Yo quiero que alguien vaya. Isaías sintió ese deseo de Dios y ¿qué hizo? Responder, heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envió como profeta. Entonces, si
conocemos al Espíritu Santo, Él nos va a mostrar muchas cosas. Voy a dar un ejemplo de Mar, Ana María. Ella una vez, hace como 2, 3 años aproximadamente, vio en un servicio de jóvenes, tuvo como una visión y vio los jóvenes siendo arrojados al infierno, vio jóvenes perdiéndose, un caos, algo muy fuerte. Y entró en tal pánico y dijo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos para salvarlos? Y ahí el Señor la envió, encontró ese llamamiento y es lo que está viviendo hoy en día. Llevando la salvación porque vio primero el corazón de Dios, que Dios decía, se van a perder, no quiero que se pierdan. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? Y ella respondió al llamado. Lo mismo cada uno de nosotros, yo escuché el llamado de Dios, que Dios decía, vayan y hagan discípulos. Y eso está escrito, o sea, no tienen que tener necesariamente una experiencia de que se abre una pantalla o algo así. Yo nunca he tenido una visión así. Espero un día tenerlo, si Dios quiere, pero yo nunca he tenido una visión así. Solo una vez tuve un sueño, visión más o menos así, que marcó mi llamado totalmente, porque lo que me revelaron en ese sueño, de esa visión, era el diseño de lo que es la iglesia. Y me dijeron, haz eso. Y yo, sí, Señor. Ya voy a hacerlo, y marca mi vida hasta el día de hoy. Un día seguramente tendré la oportunidad de explicar eso, al menos en uno de los cursos, pero marcó mi vida con Dios, lo que el Espíritu Santo me mostró. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que me mostró? ¿Cuál es mi llamado? Son los deseos de Él, no son los míos. No es que yo diga, es que yo quiero tener un ministerio importante. No, es que Dios quiere una iglesia, quiere una casa en esta tierra. Yo quiero construirle esa casa. Ese es mi llamado, yo quiero construirle esa casa. Así como el rey David dijo, yo quiero construirte un templo, aunque Dios le dijo, no, tu hijo sí. Algo así, es como mi deseo, es como yo quiero que Dios tenga casa acá. Y yo quiero construirle casas a Dios, quiero construir su iglesia, quiero reunir creyentes para que Dios viva allí. Eso es lo que yo quiero. Marcó mi vida el deseo de Dios, el deseo de Él marcó mi vida. Encontré mi vida en el deseo de Él. Encontramos nuestro llamado por medio del Espíritu Santo. Pero hay que conocer al Espíritu Santo. ¿Y qué hay que hacer? Pedir, buscar, llamar. Así Jesús lo resumió. No es más, o sea, es un regalo. Entonces es solo insistir, Padre, muéstrame a tu Espíritu. Espíritu Santo, tú dices que estás conmigo. Háblame de una manera que yo pueda entender. Muéstrame. El Espíritu Santo también puede hablar directamente, ya que te llega una voz así, boom, a la mente. Y te puede decir, hey, ve en esta dirección, no en esta. Voy a dar un ejemplo bíblico. Hechos 16, del versículo 6 al 10. Hechos 16, Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Dice, Pablo, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces el Espíritu Santo puede cerrar también puertas, puede dirigirme a otros destinos. Dice, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche Pablo tuvo una visión. ¿Quién es el que da las visiones? El Espíritu Santo. En la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias a los macedonios. Entonces se puede ver muy claro que el Espíritu Santo puede cerrar las puertas, puede dirigirme diferente y puede darme visiones y nosotros entender, ok, Dios me está direccionando diferente, porque el Espíritu es quien direcciona cualquier... Esto es un principio espiritual, no solo como... O sea, por ejemplo, en Ezequiel se habla de unos seres vivientes que tenían su espíritu como en unas ruedas abajo y el espíritu de esos seres eran los que los direccionaba. Entonces, si yo quiero ser direccionado por Dios, yo necesito al Espíritu de Dios. El Espíritu es quien direcciona, es quien me puede guiar. Entonces, el Espíritu Santo puede hacer eso. Y puedo contar, no sé, historias, puedo contar testimonios, por dar un pequeño, así como un ejemplo, el Espíritu Santo me guió paso a paso, cuánto esperar, cómo esperar, todo antes de conquistar a Andre. Me guió lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hablar con ella, cuándo no, así paso por paso. Y
Y fue, o sea, es increíble, Él puede ayudarnos en todo eso, en cada cosa que necesitamos, en lo ministerial, en lo personal y demás, pero necesitamos conocerlo. Entonces, bueno, quiero acá decir algo y es que, primero, si queremos experimentar ese nivel de caminar con el Espíritu, tenemos que nacer de nuevo y el Espíritu Santo tiene que vivir en mí. No solo estar conmigo, sino estar dentro de mí. Eso es un fundamento, ¿sí? Y de hecho es algo como fundamental, un nuevo nacimiento, para empezar a vivir esta realidad. Si ya el Espíritu está dentro de mí, tengo el potencial ahora sí de tener una comunión más plena con el Espíritu. Y debe haber un fruto. Si yo soy guiado por el Espíritu, debe haber un fruto sí o sí. ¿Cuál es ese fruto? Está escrito en Gálatas capítulo 5. Es el que les cité ahorita. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Debe estar ese fruto. Eso se debe empezar a brotar dentro de su ser, dentro de sus vidas. Eso empieza a brotar. Entonces, sí o sí tiene que estar. Si no está, de pronto algo está atascando el fluir del Espíritu. Puede ser algo es que yo no me estoy rindiendo, en algo que yo ignoro. Porque cuando entramos en el reino de Dios tenemos un montón de prácticas, y como decimos en Colombia, mañas, o sea, malas costumbres del reino de las tinieblas. Eso es como si uno llega, no sé, a Estados Unidos, un ejemplo, y acá en Latinoamérica o en Colombia, pues en las filas de los bancos la gente se acerca mucho, ¿sí? Y también en los Transmilenios y eso, bueno, el sistema de transporte público. Nos acercamos mucho, no dejamos casi espacio corporal. Pero yo hago eso en Estados Unidos o en otros países, me van a mirar mal porque el espacio corporal es mayor. O sea, yo no me puedo acercar tanto a la gente porque, uy, calma. Entonces pasa eso en el reino de Dios, que a veces uno llega con las mañas, malas costumbres de la vida pasada de uno, y en el reino de Dios es como, uy, uy, acá no se hace eso, amigo, lo siento. Y no es como, uy, perdón, 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 ya corrijo. Está bien, es normal. Eso es un proceso que todos tenemos que pasar, pero debemos crecer como en discernir lo que Dios quiere. Entonces, ahora quiero hablar un poco de esa guía interna del espíritu. ¿Por qué hago tanto énfasis de lo interno? Porque el nuevo pacto se basa en eso. El antiguo pacto era algo más externo, puras realidades externas, pero no había una realidad interna y por eso es que la gente no era transformada y por eso el pueblo de Israel era de aquí para allá. Volvían a Dios, después se apartaban, volvían a Dios, se apartaban, así, todo el tiempo. Y el Mesías vino a cambiar esa realidad, de cambiar nuestra naturaleza para que ahí sí podamos conocer al Señor y permanecer firmes en Él. Y el Espíritu Santo nos permite eso, nos permite vivir esa realidad. Entonces, el nuevo pacto es una realidad más interna. Voy a contar una experiencia, no mía, sino de un predicador, que a mí siempre se me quedó como en el corazón. Es un predicador llamado José Satirio dos Santos, de Brasil, que es misionero en Cúcuta, ciudad de Colombia, de acá, ciudad fronteriza con Venezuela. Dios lo llamó a Cúcuta y es una historia larga y cuando él estaba llegando él no tenía un peso, le tocó en un avión de carga, algo así, él llegó con la esposa, no sé si tenía hijos, y él empezó a establecerse en Colombia. ¿Qué le pasó? Él tuvo un problema migratorio cuando llegó y él cuando estaba mirando el tema de sus papeles, uno de los oficiales le dijo, no, rechazado, o sea, estos papeles no le van a salir, lo siento, o sea, usted se devuelve a Brasil cuando se cumpla el plazo. Y entonces él quedó como así. Y él como que sintió así como un susurro interno, muy ligero. ¿Por qué? Porque su alma estaba en caos. Cuando uno está en caos, es más difícil escuchar al Espíritu Santo. Porque uno escucha es el alma de uno, los pensamientos de uno, los sentimientos de uno, pero no al espíritu del interior. Entonces él estaba en ese caos, pero ese susurro interno, el Espíritu Santo le dijo, José, no te vas. Pero él fue como, no, pero ¿cómo? Y no creyó. Entonces él llegó a la casa, se encerró y le dijo a la esposa, yo no voy a comer, no voy a hacer nada, no me molestes, no me toques la puerta, porque voy a postrarme delante de Dios hasta que Él me dé una respuesta, porque Él nos envió acá, ¿cómo nos va a pasar esto? Y se postró 1 día, 2 días, 3 días y como al cuarto, perdonen si estoy alterando un poco la historia, no me acuerdo exactamente, él sintió que la puerta se abrió. Y él se disgustó, como pues yo le dije a mi esposa que no me molestara. Cuando él se iba a voltear para ver a la esposa, sintió una mano en el hombro. Y cuando volteó a ver, era Cristo.
y le dijo, José, que no te vas. Se dio la vuelta y se fue. Y él quedó en shock, totalmente. ¿Qué pasó? Milagrosamente Dios le arregló el tema, no se tuvo que ir, se le arregló el tema de sus papeles, él está establecido hasta el día de hoy, de hecho le hicieron, ya tiene ciudadanía colombiana, hasta el presidente Juan Manuel Santos de la época le hizo un homenaje y una cédula gigante al tipo. O sea, realmente Dios ya tenía todo bajo control. Dios lo había enviado a Colombia. Entonces este hombre, ahí no termina la historia, este hombre empezó a contar en prédicas y a contar cuando le invitaban, es que Jesús se me apareció y me dijo tal, tal, y un día que estaba contando eso en otro país, en otra ciudad, él estaba en un hotel y en la habitación del hotel, él se recostó y el Espíritu Santo le habló y le mostró algo. No recuerdo las palabras directas, pero sí recuerdo la enseñanza como tal. Y le dijo algo, lo confrontó. Le dijo, José, ¿por qué creíste más cuando me viste con tus ojos en vez de creer al susurro que yo te di desde el principio? Y él se quedó uy, no puede ser. Y ahí Dios le reveló en el nuevo pacto, yo quiero tener una relación con ustedes de por dentro, de espíritu a espíritu, no algo externo. Y tú le das más valor a lo que viste con tus ojos, lo externo, en vez del privilegio de tener mi espíritu por dentro. Ignoraste mi espíritu por dentro. Y predicas eso como si fuera algo mejor. Y él quedó como, no, no puede ser. Y eso fue algo pues muy revelador y yo sí me quedé pensando cuando escuché esa historia. De hecho, ni siquiera la escuché directamente de él, sino de Dante Gebel, que habla de José Satirio. Y yo me pregunté eso y yo dije, claro, es que eso es una conexión mayor. Eso es como cuando yo he conocido gemelos que dicen, no, es que yo siento cuando algo le pasa a mi hermano, a mi hermana, yo lo puedo sentir. Y uno dice, uy, qué conexión tan profunda. Eso es una conexión más profunda que inclusive que hablen. Y que por lo que hablen externamente se entiendan. No, es que por dentro ya sienten. O sea, es como si hubiera una conexión, no sé, no me pregunten cómo funciona eso. Pero hay algo ahí que muestra una realidad. Y con Dios es igual. Si quieres experimentar la guía del Espíritu, no busques solo lo externo. Claro, el Espíritu Santo da señales, la Biblia lo muestra, yo también lo he vivido y se las conté también. Pero sin la realidad interna, si solo un bombillo alumbra y el Espíritu Santo no me da testimonio interno y no me explica, yo digo, ¿eso qué me importa? O sea, no va a entender nada, ¿sí? Necesito al Espíritu Santo como una relación interna, que Él me muestre las cosas, que yo pueda escuchar su voz por dentro. Yo necesito al Espíritu Santo en esa relación, que mi espíritu sea uno con el Espíritu Santo, así lo pone la Biblia. Entonces podemos experimentar esa relación, esa conexión tal que ni siquiera tengo que escuchar una voz literal, sino que ya veo algo y yo sé instintivamente, esto no le gusta al Espíritu Santo. Instintivamente, porque somos uno. Y esa es la relación que debemos tener. Debemos buscar tal intimidad que podamos decir somos uno. Porque Él quiere ser uno con nosotros. Y ya uno empieza a sentir, no es un sentir del alma, no hablo como, no es que, no sé, que me golpeó acá y me duele, ay, me dolió, no es un sentir del alma, es un sentir del espíritu. El sentir del alma es engañoso, eso sí te va a confundir y demás, el sentir de tus ojos, de tu mente es engañoso, pero el sentir directamente del espíritu, de por dentro, ese sí es el que es verdadero, y ese es el que tenemos que ponerle atención y empezar a discernirlo. Empezar a acostumbrarnos. Al principio uno es torpe, igual que un bebé tiene que entrenar sus sentidos y se echa toda la boca aún las cosas que no se debe comer. Uno es igual, al principio uno es un bebé, uno es un niño, uno se echa toda la boca, todo eso, y ya, y los papás como, ¡ay, no! Pasa igual, Dios también hace como, no veas eso, ya lo he visto, ya que. Entonces, Él nos quiere enseñar a que seamos ya más maduros, que podamos empezar a ejercitar nuestros sentidos, a tener oídos espirituales, boca para hablar en el espíritu, ojos para ver, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar, nos va a ayudar en todo eso, nos da esa capacidad, pero debemos conocerlo para poder conocer su voz, para poder acostumbrarnos a su voz. Entre más y más y más y más la escuchamos, ya empezamos a acostumbrarnos a su voz. Entonces, todo lo que hago
Yo procuro siempre involucrar al Espíritu Santo. No puedo decir, hoy soy perfecto y esto es un caminar continuo. O sea, si yo descuido mi comunión y yo dejo de rendir mi ser, chao, o sea, quedo igual de sordo, igual que cualquiera. O sea, no puedo escuchar nada. Entonces, yo tengo que cultivar también esa comunión con el Espíritu. Y no puedo decir, soy el mejor ejemplo, pero puedo contar de lo que he visto, lo que he vivido, para inspirarlos a ustedes a que busquen al Espíritu Santo, para que puedan pedir, Espíritu Santo, quiero conocerte, quiero ser tu amigo, que ya sea una amistad con Dios, no solo como la experiencia que tuve porque hablé en lenguas, no, una amistad, un caminar con Dios, que es necesario conocer al Espíritu Santo. Entonces, voy a nombrar otro principio que tiene que ver con el de la rendición. Hay un episodio en el Antiguo Testamento. Moisés golpeó una roca. ¡Pah! Y de esa roca salió agua, porque Dios le dijo, porque es que el pueblo pidió, tenemos sed, tenemos sed. Y Dios le dijo a Moisés, golpea la roca, esa roca, y va a salir agua. Y salió agua y el pueblo bebió. Eso es una profecía del Mesías. Porque vemos en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo, es el Mesías. Y estaba profetizado que el Mesías iba a ser golpeado. Y que de ese golpe, ¡puf!, iba a salir la vida de Dios. El agua que es de Dios, que es el Espíritu de Dios. Entonces a Jesús le clavaron una lanza y salió agua de su cuerpo. Y el soldado romano quedó impresionado de eso. Y eso era el cumplimiento de esa profecía del Antiguo Testamento. Es que si leen la Biblia con el Espíritu Santo, pasan cosas así que les puede revelar un montón de detalles. Pero siempre busquen a Cristo, porque el Espíritu muestra es a Cristo. No a ustedes mismos, sino a Cristo. Y si encuentran a Cristo, van a encontrar sus vidas en Cristo. Bueno, entonces ese principio de por golpear la roca, sale el Espíritu, ese principio es vigente. El Espíritu Santo fue derramado en todo el mundo a raíz de la muerte de Cristo. Pentecostés sí llegó y todo eso a raíz de la muerte de Cristo. Y uno puede ver que en Samaria hubo un derramar del Espíritu ya posterior, en el libro de los Hechos, a raíz de la muerte de alguien lleno del Espíritu, un hombre llamado Esteban. A raíz de la muerte de Esteban, Samaria encontró salvación. De hecho, hasta Saulo de Tarso estaba enfrente de la muerte de Esteban y aprobó la muerte de Esteban, y le pusieron inclusive los mantos de Esteban enfrente a Saulo, como Dios diciéndole, y el manto es, pues proféticamente el manto significa responsabilidad, como delegar. O sea, Dios le estaba diciendo como, si matan a Esteban, ahora te toca a ti la vacante. Y Saulo seguramente no entendía absolutamente nada en ese momento. ¿Y qué pasó? A raíz de la muerte de Esteban, un derramar del Espíritu. No tenemos que llevarlo tan lejos. De hecho, si uno ve la historia de la iglesia, los derramares del Espíritu vienen a través de gente que dio sus vidas físicamente por Cristo. Mártires. Uno puede ver en moveres de Dios son detonados por muertes, ya sea al inmediato o un poquito después de la muerte de la persona, de personas llenas del Espíritu. Es un principio, es algo que pasa. Pero no tenemos que llevarlo a ese extremo de muerte física. No. Nosotros lo podemos llevar al punto que la Biblia también lo muestra, y es muerte a nosotros mismos. Cuando yo me niego a mí mismo, niego mis derechos, niego el reaccionar en mi carne, esa muerte al negarme me permite experimentar esa vida del Espíritu. Porque me están golpeando, y si yo estoy lleno del Espíritu, va a salir del Espíritu de mí. Entonces, siempre que tengamos situaciones de debilidad, tomémoslo como oportunidad para experimentar el poder de Dios, para experimentar más al Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dijo, me gloriaré en debilidades y en el aguijón que tengo y todo eso, en persecuciones, azotes, todo eso, para que sobre mí permanezca el poder de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso está en 2 Corintios. Pablo lo entendió. No es de gratis que Dios dice, no, golpeen a mis hijos, azótenlos y eso, porque a mí me gusta verlos sufrir. No, no es por eso, es porque Él quiere, es como, yo dejo que lo hagan, yo dejo que Satanás los persiga, yo dejo, pero es para manifestar mi gloria en ellos, para que revelen a Cristo en ellos.
Entonces, tomemos el sufrimiento como algo positivo, tomemos las dificultades como algo positivo, las injusticias como algo positivo, los momentos que yo puedo reaccionar, insultar, tratar mal a alguien, como una oportunidad para poder entrar en el Espíritu, para poder decir, muero a mis derechos y el Espíritu Santo se puede mover en mí. Y eso genera vida. Con Dios las cosas son al revés. En el mundo es defiéndete, tú tienes valor y eso. Con Dios es al revés. No te defiendas, no tienes derechos, pero es el camino que sí funciona, que sí da libertad al corazón, da vida al corazón. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Rendirnos y buscarlo diligentemente, hasta que se manifieste, hasta decir, conocí al Espíritu Santo, pero buscarlo, y Él los va a dirigir a pasajes bíblicos, a libros, por ejemplo, Juan 17, ese capítulo de Juan 16, 17, de hecho desde el 14 en adelante, se habla mucho del Espíritu, pongan atención a esos capítulos, Jesús es el que habla del Espíritu Santo allí. El Espíritu Santo se va a empezar a revelar, porque Él quiere que no solo lo usemos, sino que lo conozcamos como persona, porque la amistad con Dios es por medio del Espíritu Santo, y necesitamos conocer al Espíritu, esa santidad de Él, y eso es confrontante, porque vamos a ver lo malo en nosotros, vamos a sentir convicción de pecado, pero está bien, porque ahí es que nos limpian de verdad, ahí es que nos purifican, nos santifican de verdad. Pero hay que buscar eso, hay que pedirlo, y el Señor empieza a hacer lo demás, entonces no se enfoquen tanto en, tengo que tener una rutina cristiana para conocer al Espíritu Santo, olvídate, no lo vas a lograr. Tienes que buscar al Espíritu, no es más, búscalo. Si eso te toma tiempo, pues usa el tiempo es para eso, pero por la fe, no por las obras, no un checklist para lograr eso, sino por creerle a Él. Entonces, quiero que oremos por este tema. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que te queremos conocer a ti, queremos conocer quién eres tú, cómo eres tú, que nos hables, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestra boca. Queremos vivir para ti, en debilidad. Y así como está escrito en Romanos 8, que dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, hoy nos presentamos ante ti. El que quiera hacer esto conmigo, hágalo. Si quieren experimentar al Espíritu Santo, preséntense delante de Dios. Señor, hoy nos presentamos delante de ti para que tomes nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Toma nuestras manos para tus propósitos, para sanar, para amar, para liberar a otros. Toma nuestras bocas para dar tu palabra. Toma nuestros ojos y purifícalos. Toma nuestros oídos para escuchar tu voz. Tómanos, Señor, toma nuestros pies para ir a los lugares donde quieres que vayamos. Presentamos nuestro cuerpo para que tú lo llenes, para que tu gloria nos consuma. Presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, para que tú nos tomes, Espíritu Santo. Tómanos, Espíritu de Dios. Tómanos en este momento. Tómanos, Espíritu Santo. Te lo pido. Queremos conocerte. No queremos vivir una vida sin tu Espíritu. Una cosa he demandado, así está escrito en los Salmos, una cosa he pedido y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida y recrearme en su templo. Una cosa es la que te pedimos, una cosa, Señor, y es estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, porque más vale un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder nuestra alma? ¿De qué sirve tener vida externamente cuando por dentro estamos muertos? Necesitamos de tu vida, necesitamos del Espíritu. No queremos vivir un día sin ser guiados por tu Espíritu. No queremos vivir un día sin experimentar tu gloria. No queremos vivir nuestra vida cristiana sin el Espíritu. Es imposible. No podemos ni orar ni ayunar. Nada podemos hacer separados de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Tú nos puedes revelar todas las cosas que necesitamos. Pero te necesitamos a ti. Te amamos a ti. Te queremos a ti. Hoy venimos es a pedir por el Espíritu de Dios. Nada más. Por el Espíritu Santo de Dios. La promesa de que tú le diste, Señor, a Abraham, el Espíritu. Queremos el Espíritu Santo. Necesitamos que nos tomes, que nos llenes. Llénanos, tómanos, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a poner una canción y luego vamos a resolver preguntas, dudas, inquietudes.